Su curso es el CB010. Hoy sí ya estamos en la segunda semana. El curso es estadística. Continuaremos con el tema de estadística descriptiva. En este caso, pues estamos hablando de la clase número 2, ¿verdad? Es una continuación de esta. Vamos a seguir hablando algunos términos importantes y utilizados en estadística y para ir ampliando algunas situaciones. Después ya trabajaremos lo que corresponde a la medida de tendencia central y algunas otras cuestiones que van en su curso y corresponden al primer parcial, ¿verdad? Pero es importante que tengamos bien cimentado toda esta información de lo que corresponde a la terminología estadística como tal, porque son términos que ustedes verán cuando ya empiecen en la experimentación de esto, lo van a hacer bien común, bien claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué objetivos tenemos de clase? Como objetivo general, dar a conocer los diferentes niveles de medición específicos en estadística, ¿verdad? Ese es nuestro primer objetivo. Como objetivo específico, bueno, cómo realizar la recopilación de datos, ¿verdad? Eso a veces parecerá tan sencillo, pero genera un montón de dudas y incertidumbres que pues de alguna manera queremos darles una breve descripción cómo debiesen hacerlo, ¿verdad? Siguiente es dar las pautas para la presentación de datos de una sola variable. Perdón, es que se me baja un poco el azúcar. Bueno, segundo, dar las pautas para la presentación de datos de una sola variable va a ser nuestro segundo objetivo específico. Y tercer objetivo específico, mencionar la distribución de frecuencias, ¿verdad? Primero entendamos qué es frecuencia y cómo se realiza la distribución de estas, ¿verdad? Esto ya estamos hablando de datos bastante amplios, entonces nosotros decimos, bueno, es una frecuencia de tanto y así, ¿verdad? Pero ¿cómo determinamos esto? Y como cuarto y último objetivo específico tenemos explicar la presentación gráfica de datos, ¿verdad? Si se dan cuenta, hoy vamos a hablar muchos de los temas de lo cual está anidado la estadística descriptiva, ¿verdad? ¿Cómo se hace cada uno de estos? Con gráficas de barras, gráficas de pastel e histograma, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre estos porque algunos de ustedes pues, en algún momento ya lo han realizado, ¿verdad? Pero la idea es de que ahora pues vayan como que afinando la guitarra, ¿verdad? Haciéndolo de una manera más técnica y pues algunos pues me imagino que tal vez también ya puede ser, lo hagan bastante bien, pero la idea es de que todos tengamos acceso a. ¿A qué nos referimos con el término recopilación de datos? ¿Qué fuentes vamos a tener? Fuentes para obtener datos. Los datos pueden obtenerse de dos tipos de fuentes. Me interesa que sepan esto porque muchas veces dice uno, bueno, ¿y cómo voy a conseguir la información? ¿O será que la información, como yo estoy pensando en recopilarla, será válida? Todo este montón de incertidumbres surgen. Entonces, debo de entender yo cómo lo analiza la estadística esto, ¿verdad? Entonces, hay fuentes internas y fuentes externas. Bueno, ¿y cuáles son esas? Las fuentes internas cuando los datos son parte de la propia actividad del ente que los recopila. Se dice que el dato es interno y la fuente es interna. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tengo yo una empresa, ¿verdad? Una empresa de X situación y quiero yo solicitar alguna información o mejorar alguna información de un algo como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tomar datos de... Hola. Bueno, vamos a ver datos que ustedes puedan sacar de la empresa como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros queremos, ¿qué les digo yo? Sucede mucho en el término de la ingeniería empresarial, industrial, ¿verdad? Espera que le bajo un poquito, doña Elba, por al show.
que se fue. Perdón. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos observar que tenemos que tomar datos estadísticos del lugar. Ahora, una fuente externa es cuando se tiene a otras empresas, instituciones, poblaciones, etcétera, fuera del ente recopilador. Por eso es de que se oye muchas veces cuando hay alguna duda de qué está surgiendo en una empresa, se pide una auditoría externa, ¿verdad? ¿Y a eso qué se refiere? Que se contrata una empresa ajena a la empresa que estamos teniendo y pues en este caso nosotros vamos a dar la fuente de que ellos nos van a dar la frialdad de la importancia de los datos. ¿Verdad? Muchas veces se hace para tener una optimización de los recursos, ¿verdad? Tener un personal que se dedique a sacarnos estadística. A veces en una empresa, y la empresa es muy pequeña, incrementa en gastos y a veces se cree que la información no es tan fidedigna, porque obviamente uno va a querer como maquillar los datos, para que se vea más bonito, porque como dice el dicho, ¿a quién va a hablar mal de uno? Entonces, es una manera de cual nosotros solicitamos una información, ¿verdad? Una fuente externa como. Técnicas para recopilar datos. Tenemos obtener la información, existe de varias técnicas. Entre estas, la encuesta, la entrevista, el cuestionario y observación. Ojo, estas técnicas son las más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo puedo recuperar yo una información? Le hago una encuesta a alguien, ¿verdad? Es válido. Por otro lado, pues bueno, y la entrevista, esto ya son cuestiones más específicas, por ejemplo, cuando yo quiero hacer la información de unos especialistas en un tema, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un problema fitosanitario y voy a hacerle una entrevista a 3 fitopatólogos sobre este tema, ¿verdad? Esos son datos muy válidos, específicos, porque me está dando un especialista y entonces mi técnica es la entrevista, es válido estadísticamente. Y pues son cuestionarios, son los famosos checklists, ¿verdad? Que podemos hacer nosotros y en base a algún problema ya establecido, pues lo podemos hacer. Por otro lado, que tampoco no deja de ser importante la observación, ¿verdad? De ahí surge todo el tema estadístico. Yo observando mi entorno, viendo cómo interactúan ciertas cosas, evaluando mis interrogatorias, digamos, de donde surge la filosofía. Eso es válido, la observación, y de ahí nace todo, ¿verdad? Bueno, pero veámosle cómo le daríamos una terminología al término encuesta. Bueno, la encuesta es un conjunto de preguntas tipificados dirigidos a una muestra representativa, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. A diferencia de un censo donde todos los miembros de la población son estudiados, la encuesta recoge información de una porción de la población de interés, dependiendo del tamaño de la muestra en el propósito del estudio, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Va a ser en la encuesta en sí, es un conjunto de preguntas. Tipificado quiere decir que vamos a hacerlo en acorde a, ¿verdad? Vamos a basarnos en lo que nos interesa, ¿verdad? No solo una pregunta al azar, sino que ya establecido cuál va a ser mi encuesta y a qué grupo va dirigido, ¿verdad? Por eso dice dirigido a una muestra representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo previo debe calcular mi número de muestras, la cantidad de personas idóneas para que me dé un valor representativo ante un grupo de población. Por otro lado, pues ya un censo donde se toman todos los miembros de la población, en este caso es diferente, ¿verdad? Ahora, la entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, ¿verdad? A través de preguntas que propone el analista. Por ejemplo, la entrevista es muy comúnmente utilizada por las personas que se dedican a las noticias, ¿verdad? Si se dan cuenta, sale un reportero, entrevista a una persona, entrevista a otra y va recopilando ese montón de información y pues de esos ellos hacen un juicio a lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces se da a través de preguntas que propone el analista.
quienes responden pueden ser gerentes o empleados. Dice, si fuera en una empresa, son las claves. ¿Por qué el gerente? Porque el gerente se espera que él tenga toda la información de la empresa como tal. Y pues los empleados, cuando yo quiero buscar cuestiones más específicas sobre una parte de la producción, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación, ¿verdad? Porque puede ser que alguien se puede sentir hasta de alguna manera como no entender las preguntas, puede ser una. Otra que como decimos nosotros, la persona quiere proyectar algo respecto a la realidad, ¿verdad? Que se dice, si las personas esperan que les den un beneficio económico o algo, pues muchas veces la entrevista no es del todo idónea, porque ellos siempre van a manipular esos datos en espera de que se les dé algo, ¿verdad? No quiere decir que siempre va a ser así, pero para darles un ejemplo, ¿verdad? En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la organización y sirve para obtener información acerca de necesidades y la manera de satisfacerlas idóneamente, ¿verdad? Así como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o moto. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio, ¿verdad? O sea, como hay una interacción directa con la persona, definitivamente, pues eso puede generar un ámbito amistoso entre el grupo entrevistado y el entrevistador, que puede favorecer de alguna manera a la buena recopilación de información, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el cuestionario. Entonces, se entiende por cuestionario a la lista de preguntas que se proponen para cualquier fin. El cuestionario proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que la entrevista, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. ¿Por qué dice esto? ¿Verdad? Si hago un cuestionario no bien analizado, puede ser que en el mismo cuestionario yo quiero manipular la información, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que la información sea lo más fidedigna posible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿a usted por qué le gusta beber café? Le estoy dando un juicio que la persona ya me está diciendo que le gusta beber café, ¿verdad? Previo tuve que ver una pregunta, ¿a usted le gusta beber café? Si su respuesta es correcta, pase a la siguiente, ¿verdad? Ahí sí. Pero si yo estoy creando un juicio y estoy manipulando la información, por eso es muy importante a la hora de hacer un cuestionario. Puede ser una manera muy eficaz y rápida para recuperar la información, pero debe ser muy bien elaborado y cuestionado a la hora de hacer unas preguntas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la observación. Es otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación. Consiste en observar a personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos y psicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. El propósito de la organización es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace y cuándo se lleva a cabo. Cuánto tiempo toma y dónde se hace y por qué se hace, ¿verdad? Entonces, estos propósitos que crea la observación son muy amplios, ¿verdad? Y genera de alguna manera cierta información, digamos, fidedigna o subjetiva, ¿verdad? Porque a veces al haber un proceso, pues el analista, si no
realiza un buen análisis de lo que él cree que observó, puede causar un juicio inadecuado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando se tome como herramienta la observación, tengamos mucha prudencia y mucha capacidad de discernir para decidir si nuestra información que estamos ingresando es lo más correcto, lo más próximo a la realidad posible. ¿Ah? Presentaciones de datos de una sola variable. Entonces aquí ya vamos con el término distribución de frecuencias. La información estadística puede constar de un gran número de observaciones y mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarla en forma resumida, lo cual puede permitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Un resumen de tal distribución se denomina distribución de frecuencias. Y puede decirse también que una distribución es el patrón de variabilidad mostrado por los datos de una variable. La distribución muestra la frecuencia de cada valor de la variable. Entonces, veamos un ejemplo. La tabla de las edades de 1.763.000 varones que constituían la fuerza laboral masculina de cierto país. Entonces, aquí podemos ver la fuerza laboral y la clasificación por edades. Entonces, tenemos, vean, aquí la frecuencia es de 14 a 19 años, de 20 a 24 años. Tenemos una frecuencia de 5 años entre cada una de las edades. Y aquí miramos cuántas frecuencias tenemos. De 14 a 19 son 218.000. De 20 a 24, 313.000. Más de 25 a 55, aquí vean, es mayor, es de 977.000. Mayores de 55 son 255.000, ¿verdad? Ahora, la tabla anterior presenta datos de una variable cuantitativa, por lo cual se trata de una distribución de frecuencia cuantitativa. Por otra parte, la tabla a continuación es una distribución de frecuencia cualitativa. Entonces, también si podemos ver, podemos analizar datos cualitativos con frecuencias, debido a que el campo de especialización del alumno no puede ser medido, sino solo puede ser descrito. Entonces, campo de especialización de alumnos de áreas técnicas. Aquí tenemos es construcción, electrónica, eléctrica, mecánica. Por ejemplo, los estudiantes que estudian diferentes carreras de ingeniería en la universidad, ¿verdad? Aquí tenemos 42 alumnos que tienen ramas de la construcción, 88 alumnos que se enfocan en el ramo de electrónica, pero hay 50 que están en el ramo de la eléctrica y 34 en el ámbito de la mecánica. Y eso da un total de 240 estudiantes. Ahora, intervalos, marcas de clase y frecuencias. La dificultad de resumir un conjunto de datos puede ser superada agrupando los diversos valores en un número reducido de clases, llamados intervalos de clase. Cada una de las clases tiene un extremo o límite superior y uno inferior. Vean, no se vayan a preocupar de que ahorita está bastante en el ámbito de información lo que les estoy dando, porque lo que estamos, como lo dije en el inicio, tratando de darle puntualizando los términos que se utilizan estadísticamente. En las próximas clases van a ser más enfocadas a la parte de trabajo, ¿verdad? Donde ya vamos a hacer análisis estadísticos. Bueno, cuando hablamos de intervalos de clase, cada una de las clases tiene un extremo, límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el menor valor que puede caer en esta clase y el superior el mayor valor. Ahora, el punto medio entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase es la frontera superior o límite real superior de la clase, y la frontera inferior o límite real inferior de la siguiente clase es una clase dada. Todos los valores deben ser mayores a esta frontera inferior y menores a la frontera superior. O sea, tienen que estar intermedio de esas dos, ¿verdad? Para evitar ambigüedades, las fronteras se expresan con una cifra decimal más que los extremos. Ahora, la diferencia entre frontera superior e inferior de una clase se denomina amplitud de clase. ¿De cuánto es su amplitud?
Ahora, el punto medio entre los dos extremos o las dos fronteras de una clase se denomina marca de clase. ¿Por qué se los marqué con negrita? Porque son términos que se utilizan. ¿Cuál es la marca de clase de tal evento? Ahora ya entendemos que se basa en la parte central de la amplitud de clase, o sea, de su ámbito superior o inferior, la parte media. El número de datos incluidos en un intervalo de clases se denomina frecuencia de clases. ¿Cuántos datos hay? 5, 10, 15, 20, 1000, 10,000. Construcción de una distribución de frecuencias por datos cuantitativos. Al construir una distribución de frecuencias por datos cuantitativos, o sea, contables, es necesario primeramente decidir cuál va a ser el número de clase. Este número depende fundamentalmente de la naturaleza de los datos a resumir y del objetivo que se persigue con ese resumen. Sin embargo, es posible dar ciertas guías generales que pueden ser de utilidad en la determinación del número de clases. En primer lugar, el número de clases no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Un número pequeño de clases puede ocultar la naturaleza general de los datos. Y uno muy grande puede ser demasiado detallado, como para relevar alguna información útil. Como regla general se recomienda que el número de clases esté entre 5 y 20. Eso es lo que generalmente se pide. Llamada la regla de Sturges. Puede dar una aproximación razonable para el número de clases. Entonces, esta surge determinada por la letra K, que es el número de clases, y se determina como 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad que estamos hablando, de n. Por ejemplo, si fuera 100, el logaritmo de 100 por 3.3 y 1 más ese resultado. Y ese me va a dar mi número de clases que debería tener, ¿verdad? Esa es la fórmula que se espera cuando utilizamos el término de la regla de Sturges, ¿verdad? Bueno, una vez determinado el número de clases, debe decidirse la amplitud de estas, tomando la misma amplitud para todas las clases. Este valor queda dado por A, se determina como la amplitud. ¿Y cuál va a ser A? El dato mayor que tenemos menos el dato menor. Por ejemplo, si nuestro dato empieza en 5, ¿verdad? Porque puede ser de que yo esté viendo la edad de niños de una clase, de, ¿qué les digo yo? De kinder, y tiene 5 años, pero el mayor tiene 8 años. Entonces, el dato mayor es 8 y el dato menor es 5, ¿verdad? 8 menos 5. Y la K fue la que determinamos anteriormente, ¿verdad? N, por ejemplo, si eran 20 alumnos, ¿verdad? Logaritmo de 20 por 3.3. 1 más 3.3 por el logaritmo de 20 me da el valor de K, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo calcular la amplitud que tiene mi dato. Una vez obtenida la amplitud de las clases, se procede a calcular los intervalos y a realizar el conteo de valores para determinar la frecuencia de cada uno. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Dice, las velocidades en millas por hora de conductores de 55 automóviles, 55 es N, fueron medidos con un radar en una calle. Entonces aquí tenemos un montón de datos, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 5 serían 55. Aquí hay 55 datos de diferentes vehículos que pasaron. 27, 23, 22, etc. Dice, construya una distribución de frecuencias para la velocidad de estos 55 automóviles. Primero, para una mayor facilidad se recomienda ordenar de los datos de mayor a menor. Eso es clave, de menor a mayor o mayor a menor. Eso es clave estadísticamente. Primero hay que ordenar todos los datos. Eso es lo primero que deben de hacer ustedes cuando trabajen en estadística. Entonces aquí están ordenados. El menor es 15 y el mayor es 63. Después de eso, pues ya calculo yo el número de clase. Y aquí está, según la fórmula que les expliqué. 1 más 3.3 por el logaritmo de ¿qué? De n. N es la cantidad de datos, 55. Entonces, K es 6.743. Dice, de acuerdo a la regla de Sturges, deberíamos tener
6 o 7 clases. En este caso, como está más llegado a 7 el dato, más próximo. Por ende, K es igual a 7. Si hubiera 6.2, si fuera así, sería 6 mi dato. Pero como es 0.6.74, está más llegado a 7, pues es 7 mi dato en K. Tercero, calcular su amplitud. Para esto previamente identificamos el dato mayor y el menor. En nuestro caso tenemos el 15 y el 63. 15 menor, 63 mayor. La fórmula de amplitud dice el dato mayor menos el dato menor dividido K. Dato mayor 63, dato menor 15, dividido 7. A me da entonces 6.857. Por ende, la amplitud debe ser aproximada al entero más cercano. No se valen décimas. Entonces, la amplitud va a ser igual a 7. Casualmente también es 7. La amplitud igual que fue mi valor de K. Bueno, cuarto, una vez determinado el número de clases y la amplitud, ya definieron, ustedes ya aprendieron hoy a hacer número de clases y amplitud, debe elegirse el extremo inferior de la primera clase. Dado aquí que el valor mínimo es 15 y el extremo inferior puede ser 15 o menos, por consiguiente tomaremos como criterio usar el número 15. Quinto, establecido el extremo inferior, se sumará la amplitud a este para obtener el valor del límite inferior de la siguiente clase y así sucesivamente para obtener los límites superiores. Se le resta 1 al límite inferior posterior y se tiene que tomar en cuenta que es la última clase, está contenido el dato mayor. Sexto, corresponde ahora calcular la frontera inferior de la clase, puesto que los valores están dados en números enteros y como la frontera debe darse con un decimal más, tomamos como frontera inferior el valor de la primera clase inferior, menos 0.05, ¿verdad? Ese dato es clave, le restamos esto. Si los valores se hubieran dado con un decimal, se le restaría 0.005. Y como frontera superior, el valor de la primera clase superior más 0.05. Si los valores se hubieran dado con un decimal, se le sumaría 0.005. Entonces, ¿cómo debe quedarme mi tabla? El intervalo de clases, 15 a 21. ¿Por qué 21? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 datos. Ese es mi intervalo, de 15 a 21. Ahora, ¿cuál es la frontera inferior? El dato como no tiene decimales, menos 0.5. Frontera inferior, 14.5. La frontera superior se le suma 0.5, entonces 21.5. ¿Cuál es la amplitud de 7. Y así sucesivamente. El intervalo de clase 22 a 28 es el siguiente, 29 a 35 y 57 a 63 como último dato. Y aquí están las fronteras respectivas y su amplitud va a ser siempre la misma. Una vez construidos los diversos intervalos de clase, se cuenta el número de elementos que caen cada uno, obteniendo así la respectiva frecuencia. Por ende, distribución de frecuencias. Ahora sí, vean, velocidad de grupos de conductores de autopista. Intervalo de 15 a 21. ¿Cuántos hay de 15 a 21? Hay 7. Veámoslo acá, no me crean a mí. 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6 y 7, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces hay 7 con ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. De 22 a 28, creo que es el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No sé si se me pasó alguno. Ahí está. Vean. De 22 a 28, 26. De 15 a 21, 7. Y así sucesivamente. Así vamos poniendo cada una de las frecuencias de estos. Entonces aquí fue donde nosotros calculamos el valor K y cómo definimos esto. Entonces aquí tenemos ¿cuántas frecuencias había? 55, que es el número que determinamos desde un inicio. Entonces, ¿cuál es el valor donde tiene más frecuencia? 26. ¿No? De 22 a 28 es el más común.
Distribución de frecuencia relativa. La distribución de frecuencia es una tabla resumen en la que los datos originales se condensan o se agrupan para facilitar el análisis de datos. Sin embargo, para ampliar el análisis es deseable formar la distribución de frecuencia relativa o distribución de porcentaje, dependiendo si se prefiere la frecuencia o porcentaje. Por ende, la frecuencia relativa es la relación entre frecuencia de un intervalo y el número total de datos. Aquí vean, ¿ven? Esa es la fórmula. FR igual a FI, que es la frecuencia de un intervalo dividido el número total de datos. Ahora, la frecuencia porcentual es la expresión en porcentaje de la frecuencia relativa. Es exactamente calcular su frecuencia relativa, se multiplica por 100. Porque obviamente me va a dar un dato de 0 punto algo. Entonces, multiplicar por 100 decimos 50%, ¿verdad? Esa es su frecuencia porcentual. Y aquí tenemos el ejemplo respectivo, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa. Si decíamos que 7 dividido 55 me da 0.1273. 26 dividido 55, 0.47. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vengo a esto y lo multiplico por 100 y me da mi frecuencia porcentual. Y obviamente al tener la suma de cada uno de esos me da un 100%, que sería el total. Ahora, distribución de frecuencia acumulada. Otra representación de datos que facilita el análisis y la interpretación son las distribuciones acumulativas. Estas pueden desarrollarse a partir de tablas de distribución de frecuencias, de la tabla de distribución de frecuencia relativa y de la tabla de distribución de frecuencia porcentual. De estas dos las sacamos. La frecuencia acumulada indica el número de observaciones acumuladas en cada intervalo. Para calcularla en cada intervalo se considera las frecuencias anteriores, de tal forma que el último intervalo contenga el total de observaciones dependiendo de la preferencia o necesidad para presentar los resultados. Esta frecuencia puede calcularse utilizando frecuencias relativas. En este caso se denomina frecuencia relativa acumulada. Y si usa o bien si se usa la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa porcentual acumulada. Y aquí tenemos lo que les estoy mencionando. Distribución de frecuencia acumulada, velocidades de un grupo de conductores. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, eran 7. La frecuencia acumulada es el dato, porque obviamente es 7. Pero aquí la acumulada se suma más el anterior. 26 más 7, 33. 33 más 12, 45. 45 más 5, 50. Y así sucesivamente. Y esa es nuestra frecuencia acumulada. Ahora, la relativa acumulada se saca en base a la frecuencia relativa. Se va sumando. La frecuencia acumulada es 0.12 más 0.47, 0.60. Y así sucesivamente hasta que me da un valor de 1. Ahora, distribución de frecuencia relativa porcentual acumulada y las velocidades de un grupo de conductores de una autopista. Entonces aquí tenemos la frecuencia porcentual y aquí la porcentual acumulada como mi dato total. Presentación gráfica de datos. Una vez elaborada la tabla de distribución de frecuencia, es importante contribuir a su representación visual. Ya teniendo nosotros estos datos de frecuencia, ya podemos hacerlo gráficamente en nuestra muestra. Esta representación revela patrones de comportamiento de la variable en estudio. El tipo de gráfica se utiliza dependerá del tipo de dato y el concepto de representación. Cuando son cualitativos, dice, cualidades. Las gráficas que generalmente se utilizan para resumir datos cualitativos son gráficas de barras y de pastel. Entonces, aquí tenemos los datos de la distribución. La gráfica de barras, ¿cuál es? Muestra la cantidad de datos que pertenece a cada categoría como áreas rectangulares de tamaño proporcional. Cada barra sólida, ya sea vertical o horizontal, representa un tipo de dato. La gráfica circular o la de pastel, denominada también gráfica de pastel, del 100% se utiliza para mostrar la cantidad de datos que pertenece a cada categoría, como una parte proporcional de un círculo. Se forma de dividir un círculo en sectores circulares de manera que cada sector circular equivale al porcentaje al dato del grupo que representa. La unión de los sectores circulares forma el círculo y la suma del porcentaje es el 100%. ¿Ah? Es aconsejable que el número de elementos comparados dentro de una gráfica circular no sea mayor de 5. Ojo, los segmentos de mayor a menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12 como en un reloj, ¿verdad? Así deben de ir los datos, de derecha y circularmente, ¿verdad? Una manera sencilla de diferenciar los segmentos es sombreándolos de claro a oscuro, siendo el de mayor tamaño el más claro y el de menor tamaño el más oscuro. Esos son datos para realizar gráficas estadísticas. Ahora, datos cuantitativos. Una razón fundamental para elaborar una gráfica de datos cuantitativos es mostrar su distribución.
Y generalmente esta lo hacemos con el histograma. Una de las formas más comunes de representar una distribución de frecuencias es un histograma. ¿Y qué es el histograma? Es una gráfica que se contribuye a partir de la tabla estadística y consiste en rectángulos verticales unidos entre sí, en donde sus lados son los límites reales inferiores y superiores de clase, y cuya altura es igual a la frecuencia de clase. El criterio para calcular la altura de cada rectángulo es el de mantener la proporcionalidad entre la frecuencia absoluta de cada intervalo y el área de las mismas. Y pues aquí estaríamos concluyendo con el día de hoy. Quiero que me respondan algunas preguntas. La primera es, defina qué es recopilación de datos estadísticos. Segunda pregunta, describa qué es presentación de datos de una sola variable. Tercer pregunta, defina distribución de frecuencias. Cuarta pregunta, defina tipos, presentaciones gráficas de datos. Y quinta y última pregunta, defina gráfica de barras, gráfica de Pastel e histograma. Pues con eso estaría concluyendo yo por el día de hoy, ¿verdad? Estaríamos terminando la clase, creo que estamos a buen tiempo. Y como les digo, esta fase todavía estamos tratando de mencionar algo, aunque ya hablamos sobre las frecuencias, ¿verdad? Cómo se deben de determinar. Es un término bastante sencillo, pero esencial y medular, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, con estas frecuencias yo puedo presentar ya mis datos gráficamente, ¿verdad? Entonces, es una manera de poder nosotros definir algunos datos. Posteriormente vamos a estar viendo ya fórmulas estadísticas para poder determinar datos puntuales de lo que a mí me interesa, ¿verdad? Con esto estamos terminando por el día de hoy. Nos vemos la otra semana. Que Dios les bendiga.